El tema de hoy, hermanos, es un tema muy importante. Hemos estado hablando mucho acerca de la presencia de Dios, de oír la voz de Dios. Hoy quiero que hablemos de 6 claves o 6 peldaños de la manifestación del Espíritu Santo, de la comunión del Espíritu Santo y de estar nosotros sujetos a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué es importante esto, hermano? Porque la enseñanza, el tema del Espíritu Santo, en mi punto de vista, es tan importante, es tan determinante como el tema de la salvación, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. En todo lo que usted es y en todo lo que usted recibe, en todas las promesas de Dios para usted, el Espíritu Santo está involucrado. Pero tristemente, hermanos, hoy en día hay mucho pueblo de Dios que ignora acerca de la persona, los propósitos y la obra del Espíritu Santo. Solo quiero que entienda 2 cosas muy importantes. El Espíritu Santo es Dios mismo. Segundo, el Espíritu Santo está morando en su corazón y Dios lo puso con un propósito. Él habita en usted con un propósito. Él no está ahí por casualidad. ¿Recuerda lo que dice Pablo? Y Filipenses 4:13, todo lo puede ¿quién? En Cristo. ¿Sabe qué dice Jesús? Separado de mí. En otras palabras, la función del Espíritu Santo en nosotros no es meramente un adorno en nuestras vidas, es la vida misma en nosotros, es lo que nos sostiene en nuestro caminar cristiano. Pero cuando el cristiano ignora eso, cuando el cristiano ignora de que el Espíritu Santo esté en su corazón para darle la victoria y fortalecerlo, el cristiano camina fuera de la cobertura y de la guianza del Espíritu Santo, y es cuando comete muchos errores. Llega el punto, hermano, de que su vida espiritual se va secando. Llega su corazón a ser como un desierto sin agua. En vez de ser fuentes de agua viva, como habla Jesús en San Juan, capítulo 7, en vez de ser ese fuente de agua viva en su interior, viene siendo una sequedad, al extremo que no siente deseo de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de servir a Dios y de levantar sus manos delante de Dios. Solamente el Espíritu Santo es el que nos puede capacitar y motivar para poder llegar a su presencia en gratitud y adoración. ¿Qué cree usted que hacía a David? Hablemos de David, el cantor de Israel. ¿Qué hacía David una persona extraordinaria delante de los ojos de Dios? ¿Qué es lo que hacía David levantarse a las 4 de la mañana con el arpa e ir a cantar y exaltar el nombre de Dios? ¿Qué es lo que hacía David? Que cuando tocaba el arpa, cuando tocaba para el rey Saúl, el espíritu maligno que atormentaba a Saúl salía de Saúl. ¿Qué es creyente que hacía eso? ¿Por qué pasaba eso? Porque David estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a querer estar todos los días en la casa de Dios y va a querer estar todos los días obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios y buscando a Dios, porque el Espíritu Santo rompe toda cadena. Me gusta 2 Corintios 3:17. Dice el apóstol Pablo estas cosas: y el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. That's right. ¿Libertad para qué? Para que usted pueda venir a la iglesia con gozo a alabar el nombre de Jesús. Porque déjeme decirle, hermanos, es triste conocer o saber que un cristiano venga a la iglesia y no traiga el gozo para alabar a Dios. Es triste saber que hay cristianos que prefieren mejor quedarse en otro lugar que venir a la presencia de Dios a buscar el rostro de Dios. Y todo eso, ¿por qué? Porque no están caminando bajo la guianza del Espíritu Santo. Son cristianos según sus fuerzas, son cristianos según su naturaleza, según su intelecto, pero no son cristianos según la guianza del Espíritu Santo de Dios. Vamos, San Juan capítulo 16. Vamos a hablar ahí, versículo 5. Damos la gloria a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dice arriba la obra del Espíritu Santo. Esto dice, no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, dice Jesús. El 5. Pero ahora voy al que me envió. ¿Quién fue el que le envió? El Padre. Ok. Dice, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas.
Como que no le interesaban a los discípulos para dónde iba Jesús. Como que a los discípulos no les interesaba a dónde iba Jesús, ni tampoco les interesaba qué beneficio tenemos nosotros con que usted se vaya. Ellos estaban viviendo el momento, se estaban gozando en el momento, estaban bendecidos en el momento, hermano, pero no todo es para siempre. No todo es para siempre. Era necesario que Él se fuera, porque si Él no se iba, el Espíritu Santo no vendría. Pero lo curioso de todo es que ellos sabían que Jesús les había explicado que Él tenía que irse a los cielos, al Padre. Pero ninguno le preguntaba: ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer después? ¿Y nosotros qué? No preguntaban nada. Ellos solamente estaban conformes con tener a Jesús al lado, porque dice de que Jesús estaba con ellos. Es tan complicado en el pueblo de Dios hoy en día nosotros acostumbrarnos a estar en un lugar donde está Jesús solamente. Tenemos que entender algo. Es importante estar en un lugar donde está Jesús, está bien, pero también es importante entender que tenemos una función que hacer, un trabajo que hacer, y no estar todo el tiempo esperando que Cristo lo haga. Si usted piensa que Jesús lo va a hacer todo y usted no va a hacer nada, está complicada la situación, porque no es así. Cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, una de las cosas que Jesús le dice a los apóstoles y a los discípulos que estaban en el aposento alto, en el capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Esa por Jerusalén. El propósito de Jesús es que nosotros vayamos y seamos testigos de Él por todas las naciones. ¿Qué pasaba en Jerusalén? Estaba el derramamiento del Espíritu Santo y todo era gozo, todo era paz, todo era armonía, todo era bendición. ¿Y qué pasó? La iglesia cristiana estaba tan cómoda que no siguieron a las siguientes aldeas a predicar. Se quedaron en Jerusalén. Estaban tan cómodos con la presencia de Dios que ellos pensaron: si Dios está aquí, Dios lo va a hacer todo, yo no tengo que hacer nada. Ese era el problema, la mentalidad que tenían los apóstoles. Por eso a Jesucristo les hace ver que están en un error, en una actitud equivocada. Le voy a decir por qué. Porque mientras Jesús estaba en esta tierra, Jesús consolaba a los discípulos, protegía a la iglesia, instruía a la iglesia. Jesús era el que ayunaba, Jesús era el que oraba, y ellos tranquilos, nomás sentados a sus pies, escuchando, pero el que hacía todas las cosas era Jesús. Esa es la comodidad, hermanos, que Jesús se les está recriminando a los discípulos. Y es una comodidad que hoy en día también hay en muchos cristianos, porque queremos estar en una iglesia donde se manifieste el Espíritu Santo, pero no queremos asumir la responsabilidad y el compromiso de estar bajo la guianza del Espíritu Santo para cumplir la misión que Cristo nos mandó en esta tierra. Ese conformismo es tan dañino, es tan dañino. Es bueno que estemos en la presencia de Dios, pero es bueno que asumamos responsabilidad como hijos de Dios. Miren, sigamos leyendo. Dice el versículo 6: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. ¿Por qué se entristecieron? Porque Jesús lo hacía todo. Si tenían hambre, multiplicaba el peces, multiplicaba el pan y les daba de comer. Si estaban enfermos, Jesús los sanaba. Si estaban atribulados, oraba por ellos y les traía tranquilidad. Le llevaban un demoniado, le decía: te ordeno que salga, y va para afuera. Llevaban un ciego, le voltea la vista. Estaba haciendo todo Jesús. Estaba haciendo todo. Me llama la atención mucho en Marcos capítulo 2, versículos 18 y 19. Llegaron los fariseos a donde estaba Jesús y le dijeron: Señor, Juan y sus discípulos ayunan. Ellos ayunan. Todos están ayunando, pero menos tú. Tú no estás, pero tu discípulo no ayuna. Jesús le dice: mientras el esposo, que era él, está con ellos, ellos no pueden ayunar. Era una ley que había en Israel. Cuando se casaban dos personas, hermanos, les daban un año que el hombre no podía ni ir a la guerra, ni hacer nada fuera de su responsabilidad como esposo.
Entonces Jesús es el esposo de la iglesia. Y mientras Jesús estaba en la tierra, los discípulos, que la iglesia del Señor, que bíblicamente, espiritualmente representa a la esposa del Cordero, no estaba en la obligación de ayunar y orar. No estaba. Lo puede leer en Marcos capítulo 2, versículos 18 y 19. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Jesús dice, yo me tengo que ir? Me imagino a los discípulos, ¿ahora nos va a tocar ayunar a nosotros? Yo pienso que por eso se preocuparon. ¿Y ahora quién nos va a dar de comer? ¿Ahora quién va a secar nuestras lágrimas? ¿Ahora quién va a hacer la obra del Padre? ¿Ahora quién se va a sacrificar por nosotros? ¿Entienden lo que está pasando? Por eso estaban preocupados ellos. Cuando Jesús les hace ver la necesidad de ir a los cielos, aunque Jesús les diga, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu no vendría, aún así estaban preocupados, porque no estaban acostumbrados a agarrar responsabilidad en la obra de Dios. Después de ahí, tenían que orar, tenían que ayunar, sufrir persecución, insulto, difamación, sacrificarse para ser discípulo. Todo lo que Jesucristo hizo mientras Él estuvo en la tierra, todo eso tenían que hacerlo ellos ahora. Entonces ellos preferían mejor que Jesús no se fuera, para que el Espíritu Santo no viniera sobre de ellos y no tuvieran la responsabilidad que debe tener todo hijo de Dios en la iglesia. Se lo voy a poner de una manera diferente. Cuando el apóstol Pedro, Santiago y Juan Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, Pedrito le dice, Señor, hacemos 3 enramadas, una para ti, una para Elías, una para Moisés, y nosotros nos quedamos ahí sentaditos, tranquilo. Esa era la mentalidad, la falta de responsabilidad, la falta de compromiso. Ellos no querían asumir ese compromiso, hermanos, que como hijos de Dios tenemos en esta tierra. Por eso la palabra comisión, no dice la palabra misión, sino comisión. Cristo empieza la misión de redención y nosotros con nuestro ayuno, su oración, santidad, servicio, entrega, disposición, vamos a cumplir, a finalizar la obra que Cristo empezó en la cruz del Calvario. Entonces mucha gente prefería mejor estar en la presencia de Jesucristo, estar ahí gozándose, deleitándose, pero no querían asumir la responsabilidad que tenían como hijos de Dios. Tremendo problemas. Sigamos leyendo, versículo 6, ¿verdad? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza va a llenar vuestro corazón. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el consolador, la palabra consolador en el griego es paracleto. Paracleto es una palabra griega que significa aquel que lleva tus cargas, aquel que te consuela en las tristezas, aquel que suple tu necesidad, aquel que intercede por ti, aquel que hace la obra en ti y a través de ti. Se lo voy a decir, todo lo que Jesucristo hacía estando con los apóstoles, el Espíritu Santo lo hace hoy a través de los discípulos. ¿Okay? Cuando estaba Jesús en la tierra, el Espíritu Santo estaba con los apóstoles, pero no estaba en los apóstoles. Los apóstoles todavía no eran templo del Espíritu Santo. Pero ellos se dieron cuenta de lo siguiente: si el Espíritu Santo viene a nosotros, oh, qué bendición, vamos a hablar en lengua, va a haber un gozo inefable, vamos a hacer cosas tan bonitas. Ok, pero la otra parte, ¿cuál es? Nuestra responsabilidad, nuestro sacrificio. Cuando ellos miraron que Jesucristo fue sacrificado por decir la verdad, ellos sabían que también iba a ser sacrificado. Preferían mejor estar sentados a la orilla de Jesús que el Espíritu Santo viniera a morar en su corazón. Le voy a decir por qué. Una vez que el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones, somos portadores de la gracia de Cristo Jesús. Y si nosotros no cumplimos esa función que Dios nos ha mandado a hacer, tenemos un problema grande delante de los ojos de Dios. Cristo dijo: el árbol que no da fruto será cortado y será echado fuera. Entonces, el día que usted abrió su corazón a Cristo, ese día el Espíritu Santo vino a morar en su corazón. Y desde ese día tiene una responsabilidad, tiene un compromiso.
Y está expuesto a ser criticado, a ser murmurado, a ser calumniado, a ser apedreado, a sufrir, a llorar, a ayunar, a orar, a sacrificar tu vida para poder cumplir esa misión que Dios te puso en esta tierra. Lo que te quiero decir, ser hijo de Dios es un privilegio. Ser hijo de Dios es un honor. Pero ser hijo de Dios es un compromiso. Es un compromiso. Entonces, hoy en día es lo que está pasando. La gente quiere la presencia de Dios, quiere el gozo de Dios, quiere la tranquilidad de Dios, pero no quiere el compromiso con Dios. Los discípulos estaban tristes por eso. Nosotros tenemos que armarnos de ese pensamiento. Así como Cristo Jesús vino a este mundo, sufrió por nuestros pecados en la cruz, es necesario que nosotros padezcamos por la causa de Cristo Jesús. La iglesia lo necesita a usted. Su familia lo necesita a usted. Usted mismo se necesita. Usted necesita esforzarse cada día para que usted pueda cumplir esa función que Cristo le puso sobre sus hombros cuando usted abrió su corazón a Cristo Jesús. Mire, Gálatas capítulo 2. Dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pon atención a lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es estar crucificado? ¿Es estar en Puerto Vallarta? ¿Es estar en Cancún? ¿Es estar en Hawái? ¿Es estar en un crucero por Venecia? No, señor. No, señor. No funcionan así las cosas. Es sacrificio. ¿Y sabe por qué Pablo dijo esto? Porque Pablo sabía perfectamente lo que estaba pasando por la causa de Jesús. ¿Recuerda usted en el capítulo 7 capítulo 9 del libro de los Hechos? Cuando Jesús manda a Ananías para que ore por Pablo, le dice a Ananías: Señor, este hombre perseguía a tu iglesia. ¿Y qué le dice Jesús? Mira, le voy a enseñar a este hombre cuánto es necesario sufrir por la causa mía. Hablamos del apóstol Pablo, oh tremendo siervo de Dios, y sí lo es. Lo es porque Él no está muerto, Él está vivo. Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de vivo. Él es real, Él está vivo, está allá en el paraíso de Cristo. Hablamos tantas cosas de Él según la Biblia nos enseña, pero muy pocas veces vemos cuánto sacrificio pasó el apóstol Pablo para que usted y yo pudiéramos hablar cosas buenas de Él. Muy pocas veces hablamos o entendemos el sacrificio del apóstol Pablo para que Dios pudiera usar su vida como un instrumento de gloria para su nombre. Muy pocas veces hablamos del sacrificio que el apóstol Pablo hizo, hermano, para que Dios se sintiera honrado por la vida de Pablo. Muy pocas veces hablamos de lo que Pablo hizo para que Pablo pudiera coronar su carrera. Muy pocas veces. Siempre vemos el lado de la popularidad, el lado de la propaganda, el lado del aplauso, el lado de la tranquilidad, el lado del gozo, el lado de la bendición, el lado de la tranquilidad, el lado de la prosperidad, pero muy pocas veces vemos el lado del sacrificio. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Escuchen lo que dijo. Y lo que antes vivía para la carne, en otras palabras, el esfuerzo, el sacrificio, los proyectos que yo tenía personalmente, todo mi sacrificio, todo lo que yo hacía, esfuerzo en mi vida, ahora lo uso todo para la gloria de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta lo que es ser un hijo de Dios? Entonces, cuando una persona no entiende eso, solamente espera que el Espíritu Santo venga y lo llene de paz, lo llene de gozo, lo llene de júbilo, lo haga hablar en lengua, lo haga danzar, vea milagros. That's right. Eso es parte de la gracia, es parte del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios y eso es. Pero la otra parte del Evangelio, ¿dónde está? La parte de la responsabilidad. No podemos esperar que el Espíritu Santo se mueva aquí y Él haga todas las cosas. No podemos. Necesitamos venir a orar, venir a buscar de Dios, servir a Dios, hacer nosotros las obras que tenemos que hacer. Se lo voy a resumir: usted haga lo que tiene que hacer y deje el resto a Dios. Así es como trabaja la iglesia. Así es como trabaja la obra de Dios. No puedo venir a sentarme y que Dios haga todo, que Dios junte la ofrenda, que Dios cante la alabanza, que Dios ministre, que Dios predique. No podemos pensar en eso.
Dios está buscando instrumentos, hombres y mujeres, que entendamos nuestra función, que entendamos que la vida en el Espíritu Santo es una vida de compromiso y de sacrificio, es una vida de responsabilidad, pero también es una vida de gozo. Hechos capítulo 2, vámonos punto a punto, rápido primero. Hechos capítulo 2, la primera parte, hermanos, de las claves o niveles, espirituales de la comunión con el Espíritu Santo. La primera parte es la salvación de nuestras almas. Hechos capítulo 2, versículos 36 y 39. Dice en el libro de San Juan, Jesucristo habla, San Juan capítulo 6, versículos 60 hacia adelante. Jesús dice estas palabras: nadie puede venir a mí si el Padre no lo enviare. Nadie. Si Dios no le hace el llamamiento, la gente no puede ser salva. Simple. Y luego dice Jesús: y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ahora, ¿quién es el que toca el corazón de las personas para quebrantarlo y llevarlos a Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence, dice la Biblia, San Juan capítulo que estamos hablando, el capítulo 16. Dice que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu de Dios toca tu corazón, tú entiendes que es Dios que está hablando. Como hablamos el otro día, Jesús llega a la puerta y toca. Llega Dios y toca el corazón de nosotros por medio de su palabra. Y sabemos que es Dios, es el Espíritu Santo tocando nuestros corazones para que abramos nuestros corazones y dejemos que Cristo entre a nuestras vidas. El Padre Celestial habla a nuestras vidas a través del Espíritu Santo para salvación de nuestras almas. Es el primer nivel de la vida en comunión con el Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 36 y 39. Le damos gloria a Jesús, hermanos. Amén. Ok, yo no estoy en romano, ahí me van a disculpar. Anda, yo si no necesito anteojos, ni me entendiendo. Porque luego me dicen, el pastor quiere anteojos. Ok. Miren lo que dice, hermanos, el 2.36. Sepa pues ciertísimamente, habla el apóstol Pedro, después del derramamiento del Espíritu Santo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, ¿qué pasó? 50 días antes, ¿sabes qué estaban haciendo esta gente? Crucifícalo, crucifícalo, que la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estaban haciendo eso. 50 días antes estaba Pedro negando a Jesús. 50 días antes estaban los apóstoles abandonando a Jesús porque Jesús fue solo al Gólgota. Él fue solo al Gólgota. Un inconverso le ayudó a cargar la cruz a Jesús. ¿Dónde estaban los tantos de miles que Jesús había alimentado? ¿Dónde estaban tantas personas que Él había sanado? ¿Cuántas personas le había regresado la vista? ¿A cuántas personas había librado de endemoniados? ¿A cuántas? A muchísimas. ¿Dónde estaban? Todos habían abandonado a Jesús. Todo mundo. Todo mundo. 50 días después se para el apóstol Pedro en el público. Ya no tenía cobardía Pedro. Ya no negó a Jesús. Se paró y les empezó a decir: crea ciertísimamente la casa de Israel. A este Jesús a quien ustedes mataron, a quien ustedes negaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Y cuando Él empezó a hablar, el Espíritu de Dios empezó a tocar los corazones. Y se empezaron a quebrantar, se compungieron de corazón. Se quebrantaron por dentro. Ellos supieron que habían cometido un gravísimo error. ¿Por qué cuando lo estaban haciendo no se daban cuenta? Porque eran ciegos. Eran ciegos. No les había llegado el momento de la visitación de Dios. Porque les voy a explicar algo. Todos los seres humanos tenemos un momento específico de la visitación de Dios. Cuando Dios visita tu vida, tu hogar, tu familia, y tú le abres las puertas, Dios hace prosperar tu vida. Dios hace prosperar tu vida. ¿Cuántas personas han recibido el toque de Dios en su corazón para salvación y han cerrado su corazón? ¿Cuántas personas han recibido el toque de Dios en su corazón para restauración y lo han cerrado? Cuando nosotros cerramos el corazón a Dios,
estamos negándole a Dios que obre en nuestras vidas. El Espíritu tocó su corazón a esta gente. Esta gente era mala, hermano. Era gente, humanamente eran malos de corazón. El Espíritu los quebrantó y los llevó a los pies de Jesucristo. Varones, hermanos, ¿ahora qué haremos? Cuando se quebrantaron, ya, en palabras sencillas, pues cometimos el error. Ahora, ¿cómo lo reparamos? ¿Qué hacemos ahora? Negamos a Jesús cuando lo teníamos con vida ahí, lo escupimos, lo azotamos, lo maltratamos, lo condenamos, lo juzgamos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué puedo hacer yo? Me imagino la mente de esta gente. Y le dice el Señor a través de Pablo: arrepiéntanse de cada uno. Arrepiéntanse de corazón y bautícense en el nombre de Jesús, poniendo tu fe, tu confianza en Cristo Jesús, y recibiréis perdón de vuestros pecados. Si una persona no se arrepiente de corazón, no recibe el perdón de Dios. Se lo voy a decir en palabras sencillas. Hay mucha gente que está en las iglesias que no han tenido un arrepentimiento genuino con Cristo. Por eso es que su vida es sube y baja. Hoy gloria a Dios y mañana ya no. Al día siguiente aleluya y al otro día no. ¿Por qué? Porque no hay una constancia del mover del Espíritu Santo en su vida. Cuando una persona se arrepiente genuinamente, la palabra arrepentimiento significa vete, no peques más. El arrepentimiento es parte del pacto de la gracia, donde usted, al abrir su corazón a Jesús, usted se compromete a apartarse consciente y voluntariamente del pecado. El pacto de la gracia tiene varias cláusulas y una de ellas es esa. Cuando usted le abre el corazón a Cristo Jesús, en el pacto que usted hace con Jesús, el pacto de la gracia, usted se compromete a caminar en santidad, en obediencia, en servicio y sujeción a Dios. Pero cuando se habla de la salvación, no se le lee a la gente las cláusulas del pacto. Tienen cláusula. Usted abra su corazón a Jesús, tienen cláusula. Usted recibe protección, sanidad, bendición, salvación, muchas cosas de parte de Dios, pero de nosotros que nos toca. ¿Estás dando cuenta de lo que está pasando? Entonces es muy importante que los predicadores, que los pastores le digan a las ovejas que si ellos firmaron ese pacto, si ellos abrieron su corazón a Jesús, tienen un compromiso con Dios. Y no pueden quebrantar ese pacto, lo tienen que cumplir. Eso es arrepentimiento. Mientras no haya arrepentimiento, Cristo no entra al corazón de nosotros. No va a entrar. Porque ese arrepentimiento genuino, Dios lo conoce más que como nosotros mismos. Romanos capítulo 8. Vámonos al punto 2 para que miremos. Después que la persona se haya arrepentido genuinamente, el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestros corazones. Por ahí hay una religión que dice, hermanos, que si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Esa es una mentira. Eso es una mentira. Dice San Juan capítulo 7, versículos 37 y 39. Dice la Biblia: y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz y dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo dando a entender, escucha bien, del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él. En el momento que usted cree en Jesús, el Espíritu Santo viene a ser morada en su corazón en sustitución de Cristo Jesús. Entonces no podemos pensar que si no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo. Al contrario, hay muchas personas que hablan en lengua pero están fingiendo que tienen lenguas. Eso se llama usurpación, falsificación de dones espirituales. Dice en Hechos capítulo 2, cuando empezó el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, dice que todos empezaron a hablar en lengua y la gente decía: oye, son las 9 de la mañana y estos amigos están borrachos, usemos nuestro lenguaje porque están llenos de mosto, están borrachos. Y Pedro se paró y Pedro dice: no, esta es la promesa hecha por el profeta: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Pero hay una parte que dice el apóstol Pedro en capítulo 2, dice, y estas promesas, dice, es para vosotros, para vuestros hijos, los hijos de vuestros hijos y todo aquello a cuanto el Señor vuestro Dios llamare. ¿Okay? Dice que ellos empezaron a hablar en lengua según el Espíritu le daba que hablase. Las lenguas no se aprenden, las lenguas no se imitan, las lenguas no se falsifican, las lenguas son originales de Cristo Jesús. Amén. Entonces cualquier persona que está imitando las lenguas está falsificando un don de Dios y está en gran problema con Dios. Si tienes ese don, úsalo. Si no lo tienes, no lo imites, porque no eres un Chinese. Eres un hijo de Dios original, 100%, por dentro y por fuera. Y si la Biblia dice que es así, así va a ser. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Vamos a dar gloria a Jesús. Alguien dice amén. Porque todos los que son guiados, ponga atención. Una cosa es recibir al Espíritu Santo en tu corazón y otra cosa es que te deje guiar por él. ¿Cuál es la característica de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios? Aquí lo tenemos, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué porcentaje de cristianos hoy en día cree usted que están bajo la guía del Espíritu Santo? Son muy pocos. Son muy pocos. Razones hay muchísimas. Empezando por la falta de discipulado cristiano en las iglesias, por la falta de formación espiritual en las iglesias. Necesitamos enseñar, necesitamos aprender el principio bíblico establecido por Dios. Eso es lo que necesitamos. Si a usted no le enseñan a caminar como hijo de Dios, si a usted no le explican cómo se comporta un hijo de Dios, usted va a vivir como usted cree que se debe de vivir. Y es como la gente está haciendo hoy. La gente está inventando su propio evangelio. Está viviendo un evangelio que ellos consideran que es eso. Y el verdadero evangelio se centra en estar sujeto a la voluntad de Dios, estar bajo la guianza del Espíritu Santo. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La pregunta es, entonces, ¿qué son aquellos que no son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Se da cuenta cómo está la cosa? Versículo 15, porque usted no cree que es fácil. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Él habita en tu corazón. Él está en tu corazón. Ahora, Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere que tú des tus palabras, tus sentimientos, tus pensamientos, tus decisiones. Déjalo que Él te gobierne. Pero ¿qué está pasando? Que tenemos el Evangelio de Jesús aquí en la Biblia, pero tenemos otro Evangelio acá. Es lo que está pasando, hermanos. Es lo que está pasando. Dije al inicio esto. Nuestro Padre Celestial no puso su Santo Espíritu en usted y en mí solo por quererlo poner, o para que tuviéramos un adorno ahí. Él puso su Santo Espíritu en ustedes. ¿Recuerda a Jesús cuando dijo estas palabras? Mayores obras haréis vosotros porque yo voy al Padre. Si usted deja que el Espíritu de Dios guíe su vida, usted va a hacer las mismas obras y aún mayores que las que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra. Porque hay muchas cosas en el pueblo de Dios que son imposibles de sobrellevarlas. Porque hay muchos pueblos de Dios que no pueden superar barreras, obstáculos que el diablo pone, que la circunstancia pone para venir a buscar el rostro de Dios. Si dice Jesús que podemos hacer las obras que Él hizo y aún mayores porque Él va al Padre, es una evidencia de que nuestro corazón, nuestra voluntad no está bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, mira, hermano, no importa cuán grandes sean los obstáculos, no importa cuánto dolor esté pasando,
No importa cuánta tristeza hay en tu corazón, no importa cuánta necesidad esté en tu vida, no importa cuántos ataques del diablo en contra de tu vida, más poderoso es el que está en ti, el que te gobierna, el que te dirige, el que te da la victoria. Fue el creador de los cielos y de la tierra, y en su nombre somos más que vencedores. Nadie nos podrá separar del amor de Dios siempre y cuando estemos caminando bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué se nos imposibilita muchas veces hacer lo que Dios nos manda hacer? ¿Por qué escuchamos la palabra de Dios y la entendemos en el momento que nos las explican, pero a la hora de ponerla en la práctica se nos olvida? Porque cerramos, hermano, el Evangelio de Jesús y agarramos nuestro Evangelio. Yo pienso que esto es así, yo creo que esto es así, y yo opino que es así. Ni lo que piensan, ni lo que creen, ni lo que opinan son leyes divinas. Leyes divinas es la palabra de Dios. Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si Él las dijo, así se va a hacer. Así se va a hacer. Para que usted sea una persona en victoria, usted tiene que estar sujeto, apegado a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a actuar, a pensar, a hablar fuera de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nunca se contradice. Toda la Escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios, toda. Dice que los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es ilógico que el Espíritu Santo me diga una cosa en la Biblia y que después me diga otra cosa fuera de la Biblia. Él no se contradice, Él es Dios. Él es Dios. Santidad desde el año 0 antes de Cristo hasta el 2019. Santidad total en el corazón del pueblo de Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque he escuchado pastores que hace 10 años predicaban de santidad, predicaban de sometimiento, predicaban de perdón, predicaban de ayuno, predicaban de oración. Hoy están predicando otras cosas. Yo no sé entonces en quién creían. Porque el fundamento de nosotros es firme. El fundamento de nosotros es la palabra de Dios. El fundamento de nosotros es Cristo Jesús. Que pasen 10 años, 20 años, el mensaje de Cristo es el mismo. Es el mismo mensaje. No podemos alterar la palabra de Dios. Pablo dice en Gálatas que si alguien viniera con otro evangelio diferente que el que fue predicado, está bajo juicio de maldición. No podemos poner nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, voluntad y circunstancias por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos bajo la guianza del Espíritu Santo, prestamos atención. ¿Por qué cree usted que Jehová le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley? En él meditará de día y de noche para que hagas conforme a lo que está escrito. Porque la victoria, la prosperidad, la bendición, la protección, el éxito espiritual en nosotros está en ser hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra. Pablo dice en Romanos: porque no es el conocedor de la ley el que se salva, sino el hacedor de la ley. De nada sirve que conozcamos las Escrituras, de nada sirve que escuchemos la palabra de Dios si nuestro corazón no tiene la predisposición para guardarla. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Dejemos que el Espíritu tome control de nuestras vidas. Acerquémonos más a Él. Oremos más con Él. Dediquemos más tiempo a Dios. Entre más tiempo dedicamos a Dios, nuestra carne va menguando y nuestra alma va creciendo. Necesitamos rendirnos a Dios. Rendirnos totalmente a Dios para que el Espíritu nos gobierne. Quiero que vayamos al punto número 3, hermano. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11 al 14. El siguiente paso, hablamos de la salvación, hablamos de ser templo del Espíritu Santo, el punto 2, el punto 3, hablamos de la koinonía con el Espíritu Santo. ¿Qué es la palabra koinonía? Comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos estar en comunión con Dios todos los días de nuestro existir. Mire, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 13 al 16. Vamos a darle gloria a Jesús. 13 al 14, perdón. Dice así: todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué es comunión? Es una convivencia cercana con Dios.
es caminar con Dios, es decidir con Dios, es hablar con Dios, es trabajar con Dios, es decidir tomar proyección con Dios, es estar bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Eso es la coinonía con el Espíritu Santo. Hemos perdido esa conexión con el Espíritu Santo de Dios. La hemos perdido. Mire, quiero que vayamos al libro de los Hechos. Quiero mostrarle acerca de un hermano que estaba bien conectado con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 6. ¿Okay? Hablamos ahí. Hechos capítulo 6. Hablamos de Esteban. Mire cómo era Esteban. Y cómo Esteban era una persona llena del Espíritu Santo. Mire lo que pasó a Sara. Hechos capítulo 6. ¿Perdón? Ok. Hechos capítulo 6. Dice, vamos a leer el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia, ¿y qué más? Y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Por qué razón? Porque Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Lo puede ver en el capítulo 7 también, cuando Esteban está discutiendo con los sacerdotes y con los principales, los judíos, los líderes. Era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, un hombre lleno de fe. Ese hombre estaba en constante comunicación con el Espíritu de Dios. Cuando usted vive en constante comunicación con el Espíritu de Dios, hermano, su vida es transformada de gloria en gloria, dice la palabra de Dios. Su vida, usted le haya sentido el por qué es un hijo de Dios. Usted siente que el Evangelio es la razón de su vida. Porque hay muchas personas que no sienten que su vida cristiana no es la razón de su vida. Porque mucha gente hoy están con Cristo y después se apartan como que si nada pasó. Como que si te quitas un pantalón y lo tiras ya no los quieres usar. La gente no está entendiendo que lo que está de por medio es la salvación, es la vida eterna. Es caminar por las calles de oro con Jesús o estar por la eternidad en un fuego eterno. Eso es lo que está de por vida, hermanos. Lo que está de por medio es eso. No es un cambio de religión. Es nuestra propia salvación, nuestra propia vida. Cuando usted es una persona que camina, hermano, en comunión con el Espíritu Santo le va mostrando lo que debe hacer y lo que no debe de hacer. Y cuando usted actúa, el Espíritu de Dios se manifiesta en usted y a través de usted. No solamente es templo del Espíritu Santo, sino que también es amigo del Espíritu Santo. Una amistad genuina, íntima con Él. Cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo y empezamos a hacer lo contrario, estamos contrictando al Espíritu Santo de Dios. Y cuando necesitamos su presencia para superar, para vencer un obstáculo, no la tenemos porque lo contrictamos. Por eso es que Jesucristo dice que todo pecado le es perdonado a los hombres. Incluso la blasfemia en contra del Padre, en contra del Hijo, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Una persona que blasfemia en contra del Espíritu Santo firmó su sentencia de muerte. Así dice la palabra de Dios. Ahora, si tienes a ese amigo en tu corazón, ¿por qué no caminas con él? ¿Por qué no hablas con él? Levántate por la mañana, habla con él, platica con él, él está ahí. Cuando estás triste, estás cansado, él está contigo para fortalecerte. Cuando tú no puedes vencer el obstáculo, él te da la fuerza para que tú lo puedas vencer. Cuando tengas que enfrentar a un Goliat, él te va a dar la fuerza para que tú lo puedas enfrentar y lo puedas vencer. Cuando tengas una necesidad en tu vida, Él te va a fortalecer para que tú puedas levantar banderas de victoria y mantenerte siempre en triunfo. Él está ahí en tu vida, en tu corazón. Habla con Él, relaciónate con Él.
Él te va a decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, hermanos. Necesitamos tener esa comunión, esa coinonía con el Espíritu Santo. Esa comunión santa con Él. El problema ¿dónde está? Que cuando nosotros decidimos tener esa comunión con el Espíritu Santo, estamos en la obligación de apartarnos del pecado. Necesitamos renunciar a eso, porque el Espíritu Santo no va a obrar en un vaso que está sucio. No va a obrar. El Espíritu Santo no viene al corazón de un hombre sin que antes haya sido lavado con la sangre de Jesús. No va a entrar al corazón de una persona que no tiene a Jesús en su corazón. El Espíritu Santo no va a entrar al corazón de una persona que no ha confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma. El Espíritu Santo no va a entrar al corazón de una persona que no se ha apartado voluntariamente del pecado. El Espíritu de Dios no puede morar en ese lugar. Cuando usted decide, yo decido abrir nuestro corazón a Cristo. Amado Señor, entra a mi vida, por favor, perdóname. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Yo me arrepiento de mis pecados. Y empiezas a trabajar y a luchar en tu imperfección, en tu debilidad. Y ir trabajando, madurando cada día. El Espíritu te va socorriendo, fortaleciendo y ayudando en tus debilidades. Por eso le llaman Paracleto, porque es el consolador, el que te fortalece en los momentos difíciles. Vámonos al libro de Lucas. Lucas capítulo 4. El otro punto que es muy importante, hermanos, significa estar bajo la autoridad del Espíritu Santo. Hablamos al Espíritu Santo, hermanos, como el encargado de traer salvación, de llevarnos a Jesús para salvación. Hablamos del Espíritu Santo somos habitación del Espíritu Santo, mora en nosotros. Hablamos del Espíritu Santo como nuestro amigo inseparable. El siguiente paso, que es muy importante, es que nosotros estemos bajo su autoridad y gobierno. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, dice el 16, recuerda que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Pero algo es muy importante, ponga atención a lo que la Biblia dice. Jesús no fue al desierto. Jesús no fue a ayudar al desierto. El Espíritu lo llevó. El Espíritu llevó a Jesús. Cuando Jesús llegó al Jordán, hermanos, para que lo bautizara Juan el Bautista, Juan dice: Señor, en vez de ir yo a ti, tú vienes a mí. Jesús dice: Juan, bautízame para que se cumpla toda justicia. Escuche bien, nosotros somos seguidores e imitadores de Jesús. Cristo no te va a mandar a hacer algo que Él no lo haya hecho primero. San Juan capítulo 13 dice: porque ejemplo le he dado, 13:15 de San Juan, porque ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, también ustedes hagan. El Señor Jesucristo se bautizó en el Jordán a los 30 años. El Espíritu Santo vino sobre de Él. ¿Sabes qué es sobre? Por encima de Él. El Señor Jesucristo se rindió totalmente, voluntariamente, a la voluntad, obra y manifestación del Espíritu Santo. La palabra sobre significa que tiene autoridad sobre alguien, que está por encima de algo, está por encima de alguien. Cuando usted entiende esto, usted se rinde al Espíritu Santo. Usted no puede estar por encima del Espíritu Santo. Si somos hijos de Dios, no podemos estar por encima del Espíritu Santo. Tenemos que estar por debajo del Espíritu Santo, para que Él gobierne nuestras vidas. Cuando Él gobierna nuestras vidas, cuando tú entiendes cuál es tu posición en el cristianismo, en el cuerpo de Cristo, y tú te rindes a la autoridad, voluntad, a la guía, el poder, propósito del Espíritu Santo, hermano, el Espíritu de Dios va a usar tu vida como un instrumento que ni siquiera tenemos idea cuánto puede hacer Dios con nosotros. Cristo Jesús nos dio ese gran ejemplo a nosotros.
Él salió del Jordán de bautizarse y el Espíritu, dice, lo llevó al desierto. Cristo no dijo, hombre, ahora ya me bauticé, ahora voy a ayunar 40 días. Jesús no dijo eso. No dijo eso Jesús. El Espíritu lo tomó y se lo llevó. Él se sujetó a lo que el Espíritu le estaba mandando hacer. Una vez que usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón, una vez que el Espíritu es su amigo inseparable, ahora deje que ese amigo gobierne su voluntad, su tiempo, su mente, su vida, y usted será un cristiano en victoria. Cristo fue más que vencedor. ¿Sabe por qué? Porque se sujetó al orden de Dios. Si usted no se sujeta, yo no me sujeto al orden de Dios, hermano, fíjense, no vamos a ningún lado. Yo no puedo pensar que yo puedo hacer en la iglesia lo que yo quiero. En la iglesia se hace lo que el dueño quiere que se haga. Y el dueño se llama Cristo Jesús. El que pagó con su sangre, el que dio su vida por este pueblo, se llama Cristo Jesús. Ningún pastor está por encima de Jesús, hermano. Ningún pastor, que se olviden. En la obra es de Dios. Quien la compró con su sangre es Cristo Jesús. Y Él dejó su Santo Espíritu para que Él ocupara su lugar en Él. La palabra que se usa es vicarios, en latín, vicarios, el que está en sustitución, haciendo la obra como si fuera Jesús mismo. Eso es un vicario, es Cristo Jesús. Él no dejó a nadie en su lugar, Él dejó al Espíritu Santo en su lugar. Pero mire lo que pasa, hermano, en Lucas capítulo 4, estamos ahí, versículo 16, vamos a darle gloria a Jesús. Esto está bueno. Vino, dice, a Nazaret, donde se había creado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Casualidad? No. Dios no trabaja con casualidades. Dios lo tiene todo fríamente calculado. Si usted está aquí es con un propósito. Créanme que sí. Dios no trabaja con casualidades, ni por suerte, ni por destino, ni qué cosa de la vida. Olvídese de eso. Dios lo tiene todo calculado. Está todo bien establecido. Él sabe lo que está haciendo. Amén. Sigamos leyendo. Dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ponga atención. El Espíritu del Señor está debajo de mí. No dice está en mí. Ni dice está conmigo, ni está debajo de mí, sobre mí. ¿Saben qué dice Lucas 6:46 Jesús? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no sé lo que yo digo? ¿Cuánta gente le llama a Jesús Señor hoy en día? ¿Sabes quién le llama Señor a Jesús también? Satanás. Sí. ¿Recuerda cuando llegó Jesús a la región de Gadara? Cuando se le postró a Jesús, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarme este tiempo? Él sabe quién es el que le va a dar el knockout técnico, hermanos. Él sabe. Los demonios tiemblan al nombre y la presencia de Dios, dice Santiago. Tiemblan, y ellos tiemblan a la presencia de Dios. El hecho de que a una persona le llame a Jesús Señor, no quiere decir que Él sea su Señor. ¿Sabe cuándo Jesús es Señor de tu vida? Cuando tú haces lo que Él te dice. Simple. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué no haces lo que yo digo? Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dice, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado. Él no dice, yo he ido. Él no dice, yo me voy a ungir para constituirme. No. El Espíritu lo ungió. El Espíritu lo capacitó, lo empoderó y el Espíritu lo envió. Él estaba por debajo del Espíritu Santo. Él estaba sujeto al Espíritu Santo. Ese es un punto importante que tú y yo debemos de entender. Si estamos por debajo del Espíritu Santo, hermanos, mira, somos tremendos hijos de Dios. Créame que sí, porque normalmente ahorita he escuchado oraciones donde la gente ora con un tono y con palabras como que si le está dando órdenes a Dios, como que si Dios fuera su chalán,
como que si Dios fuera su ayudante. La gente está confundida. Dios no es ayudante de nadie. Él es Dios. Él es soberano, Él es creador de los cielos y de la tierra, y Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia, y Él actúa cuando Él quiere, porque a Él se le antoja hacerlo. Entonces, cada vez que nosotros entendemos estas cosas, es como que usted vaya al trabajo, hermano, y se le ponga a su patrón, lo corren, hombre, lo corren, porque usted tiene que ir a un trabajo y le pagan para obedecer, para trabajar. Si usted quiere ir a un trabajo y quiere estar por encima del dueño, lo van a correr. Venimos a la iglesia y queremos estar por encima del dueño de la obra de Dios. No se puede. No se puede. Yo estoy aquí con ustedes hoy, mañana no sé. Puede que venga otro o puede que yo esté acá. ¿Ok? Porque el que manda es Cristo Jesús. Él es el que pone y es el que quita a los reyes de la tierra, dice la palabra de Dios. Él es el que toma las decisiones. Si no entendemos eso, no vamos a caminar bajo la guianza del Espíritu de Dios. Tenemos que decirle: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que vaya, Señor? No podemos estarle dando órdenes a Dios o cuestionando las órdenes de Dios. Si Dios te dice ama y perdona, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. No es una opción, hermanos. No puedes decirles a Dios: ay, es que no siento en mi corazón pedir perdón ahorita. Es que no es que sienta, tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo para que tengamos esa comunión íntima con Dios, esa pureza de corazón, para que tengamos la autoridad moral y espiritual para poder predicar en un púlpito, para que tengamos la autoridad espiritual y moral para poder enseñar, discipular, para poder ministrar la palabra de Dios. Porque es ilógico, es incorrecto, es inmoral que una persona predique una cosa y diga otra. Y es lo que se está haciendo hoy en día. Necesitamos entender, mi vida tiene que estar debajo de la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo estoy bajo esa autoridad no solo me protege, sino que también me muestra lo que tengo que hacer. Cristo estaba bajo la autoridad del Espíritu Santo. Él está sobre mí, dice Jesús. Vámonos al libro de Efesios, hermanos. Vamos al punto número 5. Van a ser 6 puntos, hermanos. Ya vamos en el 5. Es importante que nosotros, una vez que estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos motiva, nos capacita, nos entrena espiritualmente para que nosotros amemos y promovamos la unidad del Espíritu en la iglesia. Una persona que causa división en la iglesia, dice Romanos, después de 2-3 veces, dice Romanos, deséchalo. Yo no quisiera tomar esa decisión, pero lo dice Romanos. Pablo habla en Romanos. Aquel hombre que causa división en la iglesia por 2-3 veces y no hace caso, deséchalo. Eso dice Romanos. El Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios está moviéndose libremente en la iglesia, sabe que hay en la iglesia, hay unidad, hay armonía, compañerismo, amabilidad, cortesía. Por encima de tu imperfección, por encima de tu necesidad, de tu problema, siempre tiene que haber esa amabilidad en tu corazón, porque el Espíritu de Dios es amable. Miren lo que dice, hermanos, Efesios 4:11. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ok, dice así, Efesios 4:1, perdón, 4:1. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad. ¿Sabes qué es un humilde? Un humilde es una persona que no se cree superior a nadie. No se cree superior a nadie. No se cree que es la Pepsi-Cola del desierto. Equivocadísimo, hermano. Equivocado. Una persona que se cree que es el centro de todas las cosas está equivocadísima, hermanos. El centro de la iglesia, el centro de la reunión es Cristo Jesús. No es ninguna persona. Una persona que no es humilde siempre está queriendo hacer llamar la atención. Una persona que no es humilde siempre está viviendo de los aplausos de la gente, de la admiración de la gente. Eso no funciona en un hijo de Dios. Le voy a decir por qué. Lo dije esto el otro día. Hay 2 cosas que tienen que estar en el corazón de un hijo de Dios.
Número uno, usted tiene que estar en esta tierra para que a través de su vida y de lo que usted es y de lo que usted hace, el nombre de Cristo sea glorificado. El nombre de Jesús sea glorificado. Y la otra cosa que es determinante en la identidad de un siervo, de un hijo de Dios, es que está en esta tierra y lo que Él es y lo que Él hace, lo hace para hacer de bendición al pueblo de Dios. That's it. That's it. Se acabó. No más. Dice Lucas capítulo, creo que es 10, 17. Siervos inútiles somos porque hacemos lo que Dios nos manda hacer. ¿Recuerda cuando Naamán fue donde Eliseo? Eliseo sabía que este hombre quería comprar el favor de Dios. Eliseo tuvo de parte de Dios la autorización y la misericordia para decirle lo que tenía que hacer para ser sanado. Pero Eliseo ni siquiera fue a recibir a ese hombre, porque ese hombre traía aplauso y traía regalo y traía presente para Eliseo. Este hombre pensaba que podía comprar el favor de Dios. El don de Dios no se compra con dinero. Los hijos de Dios no nos vendemos. Los hijos de Dios no estamos para rentar ni para ser vendidos. Tenemos un dueño y ese dueño pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu le pertenece a Él. No estamos a la venta. Así, no lo vendemos por nada, hermano. Tenemos un dueño ya. No buscamos aplauso de la gente, hermanos. Buscamos que Jesús sea glorificado en nuestras vidas. Buscamos que el pueblo de Dios tenga esa comunión personal con Cristo, pueda madurar espiritualmente y estar preparado cuando Cristo levante su iglesia. Ese es el propósito de un verdadero hijo de Dios. Pero no estamos para recibir aplausos de los hombres. La falta de humildad en las iglesias hace que las iglesias se dividan, hermanos. Hay un grupo de hermanitas que son el grupo de las divas de la iglesia. Y por otro lado, el grupo de los actores de la iglesia. Y la gente humilde, nadie se junta con ellos. Es un desastre las iglesias hoy en día, hermanos. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que nadie lo dice de los púlpitos. Porque les da miedo decir, porque están igual, están apoyando esas cosas. Pero todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Aquí nadie tiene corona, hermanos. Aquí nadie tiene un nombre por encima de nadie. Aquí todos somos iguales. La misma sangre que lo lavó a usted es la misma sangre que me lavó a mí. La misma gracia que lo alcanzó a usted es la misma gracia que me alcanzó a mí. El mismo Señor que está en usted es el mismo Señor que está en mí. Somos iguales. Así. Acabó el asunto. La gloria solamente es para Jesús, hermanos. Hay que poner los pies en el suelo. Hay que entender. Yo he aprendido algo, hermano, para que Dios te mire con agrado. Dobla tu rodilla, humíllate delante de Él. El que se exalta, Dios lo humilla, y el que se humilla, Dios lo exalta, dice la palabra de Dios. Hay que luchar cada día, hermano, para que ese demonio de vanagloria, de soberbia, de altivez, ese demonio de diva, de actor de películas, no venga a nosotros. El Señor lo reprenda. Necesitamos humildad en el corazón. Mire lo que dice: con humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué necesitamos paciencia? Porque somos imperfectos. Porque usted es imperfecto, yo soy imperfecto. Yo no puedo esperar que usted sea perfecto porque no lo es. Si Cristo no cambia su corazón, usted nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Yo tengo que amarlo a usted y servirle a usted por lo que usted es. Es todo. Pero si yo espero que usted sea perfecto en su relación conmigo, en relación con Dios, con toda la iglesia, me voy a quedar esperando porque no va a ser nunca. Tenemos que amarnos así como somos, soportándonos con paciencia. La palabra paciencia es la fe en acción, consciente que Dios va a hacer algo en el futuro. Estar confiando de que Dios va a quitar lo malo de nosotros y va a transformar nuestra vida, nos va a ir haciendo crecer espiritualmente. Pero necesitamos creer y tener paciencia en el corazón. Sigamos leyendo el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué dice? La única persona que nos hace estar unidos es el Espíritu Santo. Eso lo dije el viernes. Si usted está bajo la guianza del Espíritu de Dios y yo también, nunca nos vamos a contradecir. Pero si usted está bajo la guianza del Espíritu Santo y yo estoy bajo la guianza de la carne, vamos a chocar. Porque yo lo voy a invitar a la fiesta y tú me vas a invitar a ayunar y a orar. ¿De repente? Eso es cuando usted está bajo la guianza del Espíritu de Dios también,
Ese es el vínculo perfecto, el vínculo de la paz en nuestra vida. Necesitamos no solamente tener comunión con el Espíritu Santo, necesitamos promover esa unidad dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Amén, hermanos. El punto número 6, es el 7, ¿verdad? Vámonos al 6, al libro de los Efesios 4:30, hermano. Vamos a terminar porque el tiempo se nos fue ya. Efesios 4:30 ahí mismo, hermanos. Había otra, pero bueno, vamos a dejarla porque ya se nos fue. Efesios 4:30. El punto número importante que sigue es, hermanos, cuando usted abrió su corazón a Cristo, ¿sabe qué hizo Dios? Le puso un sello, el sello del Espíritu Santo en usted. En palabras sencillas, usted es propiedad de Cristo Jesús. Y no solamente eso, el que está sellado con el Espíritu Santo es porque está preparado para irse con Cristo al reino de los cielos. Ese sello, en términos espirituales, es como la visa para que te subas al avión y te vayas. Ese sello. El punto es este. Ese sello, si no nos portamos bien, puede tener fecha de expiración. Y podemos tener el pasaporte, pero vencida la visa. Pensamos que nos vamos a ir con Cristo y vamos mal. Mire, Efesios 4. Ahí está. Okay. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice así, hermanos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quien no tiene ese sello no va para ningún lado. Quien no tiene ese sello no va para ningún lado. Tarde que temprano Cristo va a venir por su iglesia. Tarde que temprano. Y si no estamos viviendo, caminando con ese sello ahí, hermanos, no hay viaje para ningún lado. Voy a terminar con esto. A ver, hermano Ángel, pase por favor. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio, porque Jesús hizo discípulos. Jesucristo no hizo alumnos, hizo discípulos. Y los mandó. Y dice que sopló sobre ellos y le dice: el Espíritu va sobre ustedes. Y le dio autoridad sobre enfermedades, sobre espíritus malignos y sobre todo lo malo. Se fueron los discípulos, empezaron a evangelizar y a orar por los enfermos, a reprender demonios. Y dice que Dios hacía grandes milagros, pero había algo curioso en ellos. Ellos regresaron donde Jesús y iban tan contentos, tan felices. ¿Qué crees, Señor? Hasta los demonios se sujetaron en tu nombre. Pero preste atención a lo que Jesucristo le dijo. No se alegren, no se regocijen, porque los enfermos sean sanados, porque los ciegos vuelvan su vista, o porque los demonios se sujeten. Alegraos, porque vuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Oh, hermano, de nada sirve. Escucha que te voy a decir. De nada sirve que cantes. De nada sirve que prediques. De nada sirve que seas líder. De nada sirve que hables en lengua, que profetices. De nada sirve que enseñes la palabra de Dios si tu nombre ya fue borrado del libro de la vida. De nada sirve. De nada sirve. El final, el principio de nuestro existir es cuando el Espíritu nos quebranta y nos lleva a Cristo Jesús. El final es cuando el Espíritu Santo nos prepara para ese momento glorioso del día de la redención. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 7: el que empezó la obra en vosotros, Él también la perfeccionará hasta la venida de Cristo Jesús. Pero necesitamos entender esto. Tenemos una función, una responsabilidad. Necesitamos morir al yo para que Cristo gobierne nuestra vida. Entre más mueres al yo, más de Cristo viene sobre tu vida. Entre más renuncias a lo carnal, más de lo espiritual viene sobre tu vida.
Entre más renuncias a lo terrenal, más lo celestial viene sobre tu vida. Y te voy a decir esto último: nadie lo puede hacer por ti. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposa, ni tu esposo. Lo tienes que hacer tú mismo. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie.